Bueno, les recuerdo el título del podcast del día de hoy es Construir nuestra vida sobre sus promesas. Y este título es un título que me gusta mucho porque da mucho que decir, o sea, explica sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hay algo que con lo que quiero comenzar, es con la parábola que está en Mateo 7:24, esa parábola donde Jesús cuenta que un hombre prudente que escuchó estas palabras y las puso por obras, construyó su casa sobre la roca. Esto lo hace en comparación a otro hombre que escuchó las palabras pero no las puso por obra. Así es. Y que construyó su casa sobre la arena. Por eso todo este tema de construir nuestra vida sobre sus promesas, porque esa casa que dice la Escritura hace referencia a nuestra vida. Y algo que Hamilton me decía es que nosotros no somos como una casita pequeña, nosotros somos como un gran edificio que pesa demasiado, que tiene mucho trabajo por hacer. Y a mí me gustó mucho esta analogía por aquello de la importancia que tiene la cimentación de un edificio. No sé si lo sabes, pero yo soy ingeniera civil. Y este tema de la cimentación, algo que yo decía, era que muchos edificios que se caen, que se derrumban, uno de los factores en común es fallas en su cimentación. Y bueno, esto parece un poco extraño desde mi punto de vista como ingeniera, porque en suelos manejamos unos factores de seguridad bastante altos y además se hacen unos estudios muy exhaustivos, mi amor, para construir un edificio. Yo sé que tú eres ingeniero y tú me vas a entender esto y además disfrutas escuchar este tipo de cosas, te gusta aprender estas cosas nuevas. Sí. Y bueno, y ustedes también tienen que aprenderlo para algo en la vida. Y bueno, te cuento, cuando se va a construir un edificio, de las primeras cosas que se hacen es revisar qué suelo tenemos, revisar qué hay ahí por debajo del nivel del terreno natural. Y con una máquina se hace una extracción, depende de la altura del edificio, del peso del edificio que se va a construir, pero se hace una extracción de un núcleo de suelo. Eso, para que los que entiendan, la extracción de un núcleo de suelo es como una muestra. Pero una muestra en grandes cantidades. Okay. En grandes cantidades pueden ser hasta, no sé, no quiero decir una locura porque no es mi área. Tengo que decir que suelos no es mi área, pero me gusta, siempre en la universidad me encantó ese tema, pero pueden ser 10 metros lineales. Pero es una muestra del terreno. Termina siendo un cilindro como 10 metros lineales de alto por no sé cuánto de ancho, pero es una muestra muy significativa del suelo. Porque lo que buscamos es conocer cuáles son los estratos de suelo que están debajo del terreno natural. Esto parece como una clase de verdad, pero en fin, ya vas a entender el punto a lo que vamos. ¿Y por qué los estratos? Porque es que los suelos se depositan uno encima del otro y tienen un espesor y bueno. Entonces lo que hace el ingeniero de suelos es revisar cuál es la capacidad portante, que es la capacidad que tiene el suelo de soportar un edificio, de soportar una edificación, un peso en cualquiera que sea. Escuchen esto con atención, esta explicación que fue brutal, que es para entender la analogía que Cristo estaba haciendo con lo que significa escuchar su palabra y ponerla en práctica en relación a construir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de la capacidad portante? Este es el detalle, mi amor. Dinos esto bien. ¿Cómo es esto de la capacidad que tiene el suelo para soportar un peso de un edificio en la superficie? Sí, mira. Lo que hacemos los ingenieros es determinar cuál es esa capacidad, cuál es esa resistencia que tienen los suelos en cada uno de sus estratos. Entonces eso se compara con un análisis estructural que se hace durante el diseño, durante el diseño de la estructura, que lo que te arroja es el peso total del edificio. Entonces tú comparas la capacidad portante del suelo contra el peso del edificio y la capacidad portante del suelo tiene que ser mayor
que el peso del edificio para que tenga la resistencia suficiente. Por eso es que encontramos edificios que tienen distintos tipos de cimentaciones, unos más profundos que otros, unas cimentaciones más superficiales. Esto es de acuerdo al peso y a la capacidad portante que nosotros identifiquemos que es la correspondiente. Si la capacidad portante está, no sé, a 5 metros de profundidad, a 5 metros de profundidad se va a construir la cimentación de ese edificio. Espero que haya sido entendible. Sí, esto está perfectamente entendible y además es brutal para entender a lo que Jesús se refería. Y mi amor, quiero que sepas que cuando ella explicó esto, predicando el día de ayer, si estás viendo esto en vivo, en nuestra reunión en Via Live, aquí en el Auditorio Global Center, aquí en la ciudad de Sincelejo, donde solemos hacer nuestras reuniones los domingos, yo luego cuando llegamos a la casa le digo, mi amor, esto es increíble. Básicamente lo que yo entendí fue esto. Para saber si puedo construir un edificio que tiene un peso específico, ¿verdad? Que se calcula en los diseños. Yo tengo que, para poder construir ese edificio, tengo que hacerlo sobre un cimiento o sobre un suelo que pueda soportar ese peso más una gabela, por decirlo en términos... Unos factores de seguridad. Unos factores de seguridad, una gabela, como un margen, dicho de manera coloquial. Y esto para mí hace tanto sentido llevándolo ya a nuestra vida práctica, de manera práctica a nuestra vida espiritual, mi amor. Es increíble. O sea, yo puedo construir mi vida, mis sueños, hablando de que el edificio que vamos a construir es nuestras vidas, es nuestros sueños, nuestras metas, la familia que anhelamos, las promesas que Dios nos ha dado, el ministerio al que Dios te llamó, las finanzas que siempre has soñado, la casa que deseas, en fin, toda tu vida, el peso de esa vida, realmente tú tienes que calcular. Si para poder edificarla tienes que calcular que esa vida esté construida sobre un cimiento que sea capaz de resistirla. Y ese cimiento entonces es, como Jesús dijo, poner nuestra vida y nuestra confianza en su palabra y poner esa palabra por obra. Es decir, cuando decimos poner la palabra por obra, lo que queremos decir es comenzar a dar pasos que sean acordes a eso que tú estás creyendo. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo básico. En la Biblia dice que los planes que Dios tiene con nosotros son de bien y no de mal. Entonces, cada vez que ocurre algo y nosotros recordamos esta promesa, tú puedes decir, o sea, lo que me está pasando de alguna manera va a obrar para mi bien. Así es. Porque de esa manera es como ponemos sus palabras por obra. Y esto que dice Hamilton me encantó. Le dije, wow, hay que decirlo en el podcast. Porque esto que decimos, o sea, las promesas que Dios te ha dado, tú tienes que recopilarlas de tal manera de ser celosos con ellas para poder edificar una vida, una cantidad de sueños y metas sobre ellas. A medida que tus sueños crezcan, esos cimientos, esas promesas tienen que ir creciendo también. Por eso es que el desarrollo personal, el crecimiento en todas tus áreas debe estar de la mano con ese crecimiento espiritual, porque me lo decías hace un momento, que tú tienes que crecer espiritualmente, tienes que conocer cuál es el plan de Dios para tu vida, para que tú te puedas desarrollar en su totalidad. Uy, esto todavía estoy, mientras hablabas, mi amor, yo seguía pensando, porque esto realmente es en vivo, totalmente en vivo. Mientras seguías hablando, yo todavía estaba pensando en cosas de eso de los cimientos y de qué tanto mi vida está basada en las promesas de Dios. Y ya me tiras otra cosa que es bien especial también, y de verdad creo que va a hacer mucho sentido para tu vida, mi amor. Eso que dices, o sea, si yo, primero, no quiero dejar pasar sin decir, o sea, cuando Jesús dice que el que oye mis palabras y las pone por obra, le comparo a aquel que construyó su casa sobre la roca, y el que oye mis palabras y no las pone por obra, lo comparo con aquel que construye su casa sobre la arena, y ya sabemos cuál es la diferencia, o sea, cuál es la diferencia en el resultado. O sea, que es creer las promesas de Dios, vivir la palabra de Dios, o sea, no solo conocerla, no solo ser oidores de la palabra de Dios. Así es. Sino creerla, interiorizarla, meditarla y ponerla por obra, lo que hace que yo esté usando las promesas de Dios como el cimiento de mi vida. O sea,
que si yo conozco las promesas de Dios, que si yo tengo sueños, que si yo tengo metas, que si yo sé lo que Dios quiere para mí, pero no lo creo, Así es. y no lo pongo por obra, entonces no estoy usando esas promesas como la roca sobre la que edifico mi casa. Así es. Eso es increíble. Y no quería dejar pasar sin decir eso, pero lo siguiente que dijiste es increíble. Me gusta muchísimo, mi amor, cuando dices, o sea, hay que, en la medida en la que yo voy, mi vida va creciendo, es decir, el edificio cada vez va siendo más grande, yo necesito un cimiento más fuerte. Sí. O sea que si tú quieres crecer, si tú quieres que tu vida vaya a otro nivel en todas las áreas, significa entonces que yo tengo que profundizar. O sea, si quisiera que el edificio fuera más alto. Wow, eso me gustó, eso me gustó. Me gustó porque creo que hace 15 días hablábamos de que uno debe crecer, que los cristianos comenzamos tomando leche, Ajá. pero que luego tenemos que ya comer alimento sólido. Sí. Y eso pasa con nuestra vida. A medida que tú vas creciendo, que tu relación con Dios va creciendo, además debe ir profundizando. Una de las cosas que más adelante vamos a hablar de la iglesia, una de las cosas importantes que tiene que tener la iglesia de Cristo es profundidad. ¿Te acuerdas de eso que tú siempre dices, de que debe ser ancho, pero también profundo? Pero de nada nos sirve un lago de, no sé, de hectáreas y hectáreas de diámetro, pero de 1 centímetro de profundidad. No nos sirve eso. Nos sirve una iglesia, es decir, estoy hablando de los miembros, no estoy hablando del lugar. Nos sirve una iglesia que esté cimentada de manera profunda. Y aquí estamos hablando, en esta primera parte de este podcast, estamos hablando de la importancia que es cimentar nuestra vida sobre sus promesas, porque sus promesas son el fundamento de nuestra fe. Así es. Sus promesas, al fin y al cabo, es lo que nos va a hacer alimentar nuestra fe, porque yo les decía, y es que nuestra fe no es un mérito propio. No es un mérito que es que a mí, no sé, me nació tener fe un día. No, la fe es un don, y es un don dado por Dios. Y es un don que se cosecha y se cultiva a través de las promesas de Dios. ¿Y quién puso sus promesas? Dios, ¿entiendes? Entonces Sí. como que todo va de la mano. Él sabía que íbamos a necesitar sus promesas. Mi amor, y ahí hay una gran enseñanza que trae paz. Que trae paz, porque cuando tú escuchas a la gente decir, es que necesitas tener fe. Así es. Es que sí, es porque no tienes fe, es que tú tienes fe. La fe se termina convirtiendo en un requisito que yo debo poner para que Dios haga cosas, y lo primero que la gente dice es, ¿y de dónde saco la fe? Pero Exacto. en cambio, la promesa de que Dios obra a través de nuestra fe, básicamente, realmente, en vez de ponernos una carga, lo que busca traer es paz, porque la fe, por razón dice el apóstol Pablo que Cristo es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Así que, mira, todo mensaje de fe tiene que ser un mensaje de paz. Tiene que ser un mensaje que te produzca tranquilidad, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, este es un mensaje bien importante, mi amor, para la gente que nos está escuchando y dice, ok, yo quiero edificar mi vida sobre la roca inconmovible que es Cristo, quiero hacer como Jesús dijo, que es poner mi vida en sus palabras, poniéndolas por obra, confiar en ellas. Pero ¿de dónde viene esa fe? Y la fe viene en descansar en las promesas de Dios. Por eso es que es tan importante entonces conocer las promesas, Así es. aprenderlas. Por eso es que estamos haciendo todos los esfuerzos para compartirlo contigo, y es un compromiso personal también, como cada uno de manera individual y como familia, crecer, que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que en esa palabra podamos encontrar sus promesas y edificar nuestra vida sobre esas promesas. Completamente. Hoy hablaba con alguien que me decía que se sentía muy mal y básicamente hacía parte de su salud mental. Y yo entiendo porque es una persona que tiene un diagnóstico de salud Sí. mental y tenía unos síntomas agudos que se agudizaron hace un tiempo. Exacto, y gracias por explicarlo, mi amor. A veces no me salen las palabras para explicarlo, pero tú me lees la mente. Yo he llegado a estar al punto de estar muy triste. De hecho, por ahí tengo la idea, mi amor, hoy me surgió, te cuento, de hacer como una serie sobre duelos. Sería interesante. Sería interesante, pero bueno, me estaba saliendo un poquito, pero yo también he llegado a estar en el momento muy triste.
No hasta ese punto, nunca me han diagnosticado una enfermedad mental, pero quiero que sepan que hay momentos en la vida que no somos capaces de tener fe. Y eso es algo, yo soy muy transparente con las personas que lidero, porque yo no quiero que nos vean a nosotros como personas que tienen una fe inconmovible, que se levantan todos los días y están tranquilos, tienen paz. No, nosotros también nos preocupamos, también tenemos crisis de fe. Ayer conté que estuve a punto de decirle a Hamilton, es que Dios no me habla y no sé qué voy a decir. Y cuando tengo esos momentos, yo sé que la gente te dice, no, tienes que orar, tienes que ir a hacer esto, tienes que escuchar más la palabra de Dios. Nosotros le decimos a la gente, no puedes dejar de venir a Via Life si te sientes mal. Pero hay algo que quiero decir, y es que hay algo que sobrepasa la fe, y es la obediencia. Eso no me va a cansar de decirlo. Porque cuando tú eres obediente, si tú te aprendes una promesa de parte de Dios, como esa que te dije al principio, que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, no importa la situación en la que tú estés, a pesar que no seas capaz de tener fe en ese momento, si eres obediente para declarar esa palabra que en un momento de lucidez, en un momento en que reconociste que la palabra de Dios eran los cimientos de tu vida y declaras esa promesa, así yo le decía, puedes decirlo como un susurro, pero es importante que salga de tu boca para que entre a tus oídos y se genere esa realidad, una realidad que solo puede generar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es creadora. Si tú eres obediente, ahí estás poniendo la palabra de Dios por obra en tu vida. Y tal vez tú no la sientas la fe, pero a medida que tú sigas declarando y declarando la palabra de Dios, esa fe se va a ir creando. Sí, claro, es que definitivamente, como decíamos, la fuente de la fe es Dios. Y la fe la percibimos y la recibimos en nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Entonces, si algún día tú sientes que no tienes fe, porque también una cosa es tener fe y otra cosa es sentir que tenemos fe. Sí. Porque de pronto tú dices, bueno, yo no siento la fe, porque la fe a veces no sé si se puede sentir. Entonces tú dices, bueno, no siento la fe, pero tomas la decisión, como tú dices, por obediencia, porque sabes que te conviene, de leer la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios e insistir en caminar, como se llama la serie que estamos predicando esta temporada, como viendo al invisible. Cuando te das cuenta, realmente estás viviendo por fe y en fe, quizás sin darte cuenta, quizás sin sentir la fe, realmente sí la estabas experimentando y la estabas viviendo. Y es a lo que me refería cuando decimos, tal como tú lo dices, mira, cuando sientas que no tienes fe, descansa en Dios, recuerda que Él es la fuente de la fe, que la fe es en Él, por Él y para Él. Total. Y creo que es bien importante. También, ahorita lo mencionabas, lo que decimos, lo que comunicamos, lo que confesamos, también qué consumes, o sea, qué es lo que entra a tu oído, a tu mente, a tu corazón, de qué te rodeas. Una de las cosas que la gente siempre me dice, mira, no fui a la reunión de Via Life, o no empecé a leer la Biblia, o no estoy orando porque no me siento bien, porque estoy triste o porque no tengo fe. Y es justo ahí le digo, bueno, entonces en estos momentos es cuando más necesitas hacerlo. Porque la fe no viene de nosotros, sino que cuando nos acercamos a Dios, la fe empieza a surgir, porque la fe es un regalo de Dios. Total. Me gustaría decir un ejemplo que está en la Biblia antes de seguir la siguiente parte de este podcast. Y es porque lo leí hace poco en Hebreos 11, que dice que Abraham, Dios le dio una instrucción de que fue dejar su tierra y dejar sus parientes y caminar a una tierra que le iba a mostrar. Y él simplemente caminó. Yo una vez predicando dije, yo no sé si Abraham tenía la fe suficiente para dejar su tierra y sus parientes. Es más, dije, una muestra de que probablemente no tenía la fe suficiente fue que no siguió por completo el mandato de Dios. Sea, que sí dejó su tierra, pero no dejó sus parientes. Exacto, porque se llevó a Lot con él. Así es.
Pero lo que digo es que la diferencia, porque él es justificado por su fe, es lo que dice la palabra. Abraham fue justificado por su fe. Y esto tengo que decirlo, que toda la promesa de Dios para el pueblo de Israel está basado en un acto de gracia. Yo sé que luego vino Moisés y vino la Torá, vino la ley, pero esto que Dios justificara a Abraham por medio de su fe, esto es un acto de gracia. Sí. De hecho, mi amor, vamos hablando del el curso El Evangelio de Gracia, un estudio acerca del libro de Romanos, que está en este canal de YouTube, que si no lo has hecho, ahí están las clases, ve a verlo. El apóstol Pablo enseña efectivamente en el libro de Romanos que la promesa de Abraham es recibida por fe. Así es. Y no por obras. Es decir, que la gracia realmente comenzó a manifestarse, bueno, desde el Edén. Pero está claro que la relación de Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Total. Y que la relación de Dios con Abraham y el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de gracia. Así es. Es un pacto de gracia. Ok, bueno, pero para reducir con tu idea, decías que, fíjate que Abraham, a pesar es el padre de la fe, pero que tú decías que tú o sea, que veías a Abraham también como una persona vulnerable. Claro, es que eso es lo que quiero decir, que él seguramente en su humanidad tenía dudas acerca de la promesa que Dios le estaba haciendo, pero él, por cualquier error que haya cometido, él decidió dar pasos, decidió caminar. Y una vez dijimos, probablemente Dios le había hecho esa promesa a otros, pero fue Abraham el que se decidió a caminar en fe. Voy a aclarar eso, mi amor, Esa es una especulación teológica mía, me hago cargo. Pero el otro día yo te dije, amor, es de los dos, porque yo el otro día también estaba leyendo que el padre de Abraham iba en camino a Canaán, pero se detuvo en el camino y se quedó en Harán. ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día? Sí. Quizá la Biblia no lo dice, pero una vez alguien me dijo, no, es que es injusto que Dios le haya hablado a Abraham y no le haya hablado a Abraham y no le haya hablado a alguien más. Y yo dije, bueno, y no sabemos. Sí. ¿Y qué tal que sí le habló a otros? Porque la Biblia dice, pero Abraham creyó, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, y posiblemente le habló a otros que no creyeron. ¿Verdad? Es una especulación, pero es una especulación, pero para mí hace mucho sentido. Y quiero rescatar algo de eso que dices, mi amor, es que quizá nosotros, cuando nos comparamos con estos grandes hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia, sentimos que ellos eran casi perfectos, que hacían todo bien, y que nosotros somos unas viles cucarachas, somos, solo los entendidos van a saber de qué estoy hablando, un guerrero de bajo nivel. Solo los que vieron Dragon Ball Z, Dragon Ball y toda la saga entienden que es un guerrero de bajo nivel. Ay, Dios mío. Entonces, como que los hombres y mujeres de Dios de la Biblia, los líderes, los predicadores, los pastores, son como tú sabes, el príncipe Vegeta, y los demás eran unos... Bueno, ya está bien. Pero entienden la analogía. Y que los demás somos como guerreros de bajo nivel. Pero mira que la Biblia, de hecho, en esa, lo que llaman algunos la galería de los hombres de la fe, que está ahí en el libro de Hebreos, en la que se narra cómo por medio de la fe todos los hombres y mujeres de Dios de la antigüedad conocieron a Dios y se relacionaron con Él, realmente muestra sus debilidades. Sí. La Biblia dice que eran hombres sujetos a pasiones, que eran gente con dudas. Vemos a gente dudando, como tú lo dices, de Abraham. Luego Abraham más adelante, junto con su esposa Sara, hacen un plan para tratar de ayudar a Dios, porque la promesa se estaba tardando. Entonces, vemos que Jacob se desespera y negocia la primogenitura y las bendiciones con su hermano mayor, y vemos muchas cosas de cómo hombres y mujeres de Dios también sintieron miedo, también se sentían solos, también tuvieron dudas y también se preguntaron como tú si lo que creen es real o si no hay Dios detrás de aquella oración que estás haciendo, o si aquellas promesas no se van a dar, o si Dios sí existe y Dios sí es bueno, pero con otros y no contigo. Y qué lindo, mi amor, creo que el ejemplo de Abraham que traes nos enseña que en medio de nuestras debilidades, que en medio de nuestra vulnerabilidad, que en medio de nuestra imperfección y a veces nuestra falta de fe, el bueno sigue siendo Dios. Sí. La razón de ser de mi esperanza, de todas las cosas que soñamos y anhelamos, sigue estando en Dios.
no en mis bondades, no en mi gran fe, no en mi capacidad para tomar buenas decisiones, sino que sigo pudiendo descansar en Él, en su bondad, en sus promesas y en su gracia. Wow. Mi amor, ya para ir redondeando este primer punto, quiero decirles que algo de todo lo que dijimos, quiero salvar eso de que que ese edificio grande que estás construyendo, lleno de sueños, lleno de todas esas promesas que Dios te ha hecho, materializadas, tiene que estar soportado sobre la palabra de Dios, sobre todas esas 7,487 promesas que están en la Biblia, para que tengan sentido y para que ese edificio pueda seguir creciendo y ampliándose. Y para continuar, una de las cosas que me dijiste que te llamaron la atención del mensaje de ayer fue que en un momento hablaba sobre ese momento, esa escena en la que Jesús resucita, María Magdalena va al sepulcro muy temprano antes de que amaneciera y encuentra que la roca que tapaba el sepulcro estaba a un lado. Y hay algo que debemos decir aquí. En 2 Corintios 1:20 dice que las promesas que Dios nos ha dado son el sí y el amén. Y eso quiere decir que si es la palabra de Dios, como la palabra de Dios es inquebrantable, es eterna, es fiel, es inamovible, no importa cuánto tiempo pase, no importa lo difícil que parezca, esas promesas que Él te hizo van a ser realidad en tu vida. O sea que nuestra gran garantía es ese momento cuando Jesucristo resucitó y se culminó esa promesa, la mayor promesa de todas, que era la reconciliación de Dios con la humanidad. Entonces, hubo algo que dije, que tú me dijiste que te llamó mucho la atención, y es que si hay una piedra en la que tenemos que cimentar nuestra vida, es en esa piedra que estaba a un lado del sepulcro. Y a mí también me hace mucho sentido esa palabra porque esa es realmente la garantía que tenemos. Sí, Cuando nos preguntamos si esas promesas son más grandes que nosotros, nuestra garantía es que ya Dios dijo que sí. Él ya dio su sí y probablemente está esperando que nosotros respondamos amén y comencemos a creer que esas promesas pueden ser una realidad, que ya son una realidad en el mundo espiritual y que ahora por medio de nuestra fe se pueden hacer una realidad en este mundo, en esta realidad natural. Sí, definitivamente, cuando lo decías, mi amor, realmente me impacta muchísimo. Haciendo esta analogía de construir nuestra casa construir nuestras vidas, en la analogía de una casa sobre la roca, y luego decir que las rocas sobre las cuales podemos construir nuestra vida es la roca que estaba al lado de la tumba. Porque esa roca representa la fidelidad de Dios, representa el cumplimiento de Dios de sus promesas, representa el cumplimiento de Dios de sus planes, representa que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios dijo algo que es el sentido de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús, y que lo cumplió. Y que esto es el sentido de nuestra fe. Y en un sentido más amplio, la Biblia nos invita a que toda nuestra vida, el apóstol Pedro ahí en su carta dice y lo dijo el apóstol Pedro en su primera predicación en el libro de Hechos, citando a los Salmos, y dijo, Cristo, que es la roca que desecharon los edificadores, vino a ser la piedra angular sobre la cual todo este edificio es construido. Wow. Y yo quiero decirte, amigo, que nosotros hemos recibido una promesa increíble, y es que la iglesia de Cristo, y aquí voy a hablarte a ti como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios, que tú tienes que saber que tú eres la iglesia de Cristo, y que la única empresa en el mundo entero, escucha esto, la única empresa en el mundo entero que el mismo Dios está edificando es la iglesia de Cristo. O sea, tú estás edificando tu negocio, tú estás trabajando por tu emprendimiento, tú estás trabajando por tu empresa, por tu compañía. Jeff Bezos está trabajando por la suya, Elon Musk por la suya, no sé, se me ocurrió algún empresario famoso, Mark Zuckerberg está trabajando por edificar la suya, pero la única empresa
por usar un nombre, no lo tomes en sentido peyorativo, pero la única organización, el único cuerpo en el que Dios está trabajando y que Dios está edificando es su iglesia. Y tú y yo somos parte de la iglesia. Así que esta promesa increíble de que la iglesia de Cristo está siendo edificada sobre el fundamento inconmovible, la roca inconmovible que es Cristo, y que las puertas del Hades o del infierno no pueden prevalecer contra ella, creo que esa promesa puede llenar tu alma y tu corazón de paz, de saber que Dios está edificando tu vida, tus sueños, tus planes, pero también la manera en que nuestras vidas, y aquí es donde quiero que hagamos, por eso hacemos referencia a la iglesia, la manera en que nuestras vidas y nuestros planes, mi amor, se unen con los planes y los propósitos de Dios en la iglesia de Cristo. Porque es que Dios no solamente está edificando mi vida en el sentido de los sueños que yo tengo, ¿verdad? Las vacaciones que queremos tener en París, el viaje que el viaje de los que hemos hablado, que quieres que hagamos en Italia, los sueños que tenemos como familia, los sueños que yo tengo personales, los deseos que cada quien tiene, sino que mucho más allá de cómo tú eres parte de los planes de Dios, a través de los cuales Él quiere cambiar el curso de la humanidad y llevar a cabo su plan y su propósito en la tierra, que es la iglesia de Cristo. Aquí siempre vamos a hablar de la iglesia. En Vía Life creemos en la iglesia de Cristo como el órgano vivo que el Padre está edificando y que es la único que Dios usa para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Por eso te decimos, creemos que es un gran privilegio que tú conozcas tu identidad como la iglesia de Cristo y que además todos los planes que Dios tiene contigo están fundados en una piedra inconmovible que es Él. Wow, mi amor, me dejaste sin palabras con esa intervención. Solo quiero salvar de lo que estabas diciendo, eso que decías de encajar nuestros planes con los planes de Dios. Me gustó mucho eso, porque yo muchas veces me pregunté cómo mi vida iba a encajar en medio del ministerio, en medio del propósito que Dios tenía conmigo dentro del ministerio. Porque una de las cosas que yo decía, y muchas veces se lo dije a mi esposo, yo no quiero dejar de ejercer mi profesión, no quiero dejar a un lado cosas que me gustan en mi vida, solo por concentrarme en las cosas de Dios, ¿verdad? En la iglesia, así como decimos que esto de ser voluntario en una comunidad, no, eso que decimos tan bonito de servir a Dios, realmente implica servir a otros. Una de las cosas que yo siempre le dije a Hamilton es, mira, Hamilton, a mí se me hace difícil lidiar con la gente. Yo decía eso, y él decía, bueno, toca que aprendas, porque eso es lo que hacemos en la iglesia de Cristo. Así es. Para hacer un paréntesis aclaratorio, es esa frase que yo suelo decir, que servir a Dios regularmente implica servir a otras personas. Las cosas que hacemos cuando decimos que servimos a Dios realmente las estamos haciendo por otras personas, ¿verdad? Sí. Y encontrar la manera de encajar todos esos planes que tengo para mi vida personal, para nuestra familia, con el propósito de la iglesia de Cristo. Tiene todo el sentido del mundo y además le da sentido a nuestra vida. Hoy posteé, de hecho, una imagen, una foto que me tomaron ayer predicando, que decía que ni en mis sueños más locos me imaginé estar haciendo esto, liderando una comunidad, hablando y predicando sobre la palabra de Dios. Jamás me lo imaginé, pero hoy entiendo cómo todo esto encaja, y que escuchar las promesas de Dios, es decir, ayer decía que en el camino de la fe, ese camino del que hemos hablado, de caminar viendo al invisible, si hacemos la analogía de que es una carretera que está señalizada, entonces las promesas son las señales en el camino. Entonces, si nosotros en este camino de la fe andamos atentos a esas promesas que tiene Dios, entonces nuestro camino va a encajar con el camino que Dios tiene para nosotros. Y ahí vamos a poder encontrar que sus planes son mucho más grandes, mucho más abundantes de lo que nosotros nos imaginamos. Todo lo que Él tiene preparado para nosotros va más allá de cualquier cosa, cualquier sueño que puedas tener. Yo estoy segura de eso. Y el sentido de la vida se encuentra cuando
esos planes de Dios se alinean con tus planes. No tengo duda de eso. Y no sé, mi amor, si quisieras decir algo más o ya vamos cerrando por el día de hoy. Sí, simplemente quiero volver a decir, quiero repetir que yo puedo construir mi vida con todos los sueños que tengo, con los planes que ahora sé que Dios tiene para mí, porque esa vida va a estar edificada en un cimiento que es lo suficientemente fuerte para sostener el edificio de mi vida. Y ese cimiento es Cristo, ese cimiento es su palabra y ese cimiento son sus promesas. Y que en la medida en la que yo quiera que mi vida, como un edificio, haciendo esa analogía de un edificio, crezca y que sea cada vez más grande, lo que tengo que hacer es cavar más profundo. Así es. Para que haya mejores cimientos, más fuertes, y cavar más profundo significa conocer más a Dios, profundizar en Él, conocerlo a través de su palabra, a través de una vida de relación y de comunión con Dios por medio de la oración, por medio del servicio, y que en definitiva el sentido de nuestra vida y que todo el sentido de nuestra fe está en conocer a Dios. Con razón Jesús dijo, una de las palabras que más amo del Maestro fue cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. La iglesia de Cristo, el evangelio de Cristo, las comunidades, tu iglesia local, lo que tú haces para Dios, tu Biblia, las canciones cristianas que oyes, las oraciones que dices, y todo eso, todo lo que hacemos, lo único a lo que debe apuntar es que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y que conozcamos a Jesús a quien Él envió. Excelente resumen, mi amor, de este podcast. Solo quiero terminar diciéndoles que si tú todavía te preguntas cuáles son esas promesas que Dios tiene contigo, quiero repetir que no tiene que llegar una voz audible o una aparición en tu vida para que reconozcas cuáles son esas promesas. Solo basta con leer la palabra de Dios, escuchar prédicas, asistir los domingos a una comunidad, hacer los cursos que tenemos disponibles aquí en Via Life, para que tú puedas llenar tu vida con ese montón de palabritas que estoy segura que tu corazón va a arder cuando las escuches. Así es como tú sabes que eso viene para ti, y que ya quiero terminar diciendo que no creas que esta palabra es genérica, no creas que esta palabra es vacía. Lo repito, la palabra de Dios es una palabra creadora y es una palabra que tiene el poder de hacer diferentes todas las cosas en tu vida. Y si tú lo comienzas a creer, mira, no tiene que ser una gran fe, solo así tan chiquito como una semilla de mostaza. Así, eso basta para que Dios trabaje en ti de una manera increíble como nunca lo esperabas. Entonces, eso fue todo por de este episodio que tienes. Si sigues teniendo dudas, nos puedes escribir, escríbenos a Instagram, en Via Life, en @ViaLifeGlobal, escríbenos cuáles son tus preguntas. Si quieres conocer cuáles son las promesas que Dios tiene contigo, yo tengo un listado de promesas que también te lo puedo enviar si me lo pides. Ya algunas personas se lo he mandado, promesas que he escrito y he recopilado en algunos momentos de mi vida. Si no, tienes que crear ya un blog de notas donde empieces a escribir todas las cosas que Dios te vaya diciendo, que cualquier día que lo necesitas te pongas a leer y tu corazón se enriquezca. Cualquier milagro que Dios haga en tu vida, escríbelo para que puedas recordar que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Y bueno, mi amor, eso fue todo. Y ya sabes que le puedes compartir este mensaje a alguien, a una persona que sabes que necesita escucharlo, y nos despedimos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio.